Saludos. Bueno, voy hoy a seguir compartiendo algunos fragmentos de esta obra de Albert Camus, El hombre rebelde. Había hablado del nuevo evangelio, es decir, del contrato social de Rousseau. eh, y posteriormente pues nos habla, por ejemplo, de Saint-Just, el revolucionario francés, compañero de Robespierre, y al igual que él, pues fue ejecutado en la guillotina. Bueno, se pregunta Albert Camus, ¿qué es la virtud? En efecto, para el filósofo burgués de entonces es la conformidad con la naturaleza y en política la conformidad con la ley que expresa la voluntad general. Se refiere, entiendo, al mismo Rousseau del contrato social. La moral, dice Saint-Just, es más fuerte que los tiranos. La moral es más fuerte que los tiranos. Este tipo de expresiones no grandilocuentes que buscaban incentivarnos a los revolucionarios y llenarlos de entusiasmo, pues era bastante común, ¿no? Una manera de arengar a aquellos que van a intentar revertir el orden político. Acaba en efecto de matar a Luis XVI, dice Albert Camus. Toda desobediencia a la ley no deriva, por lo tanto, de una imperfección que se supone imposible de esta ley, sino de una falta de virtud en el ciudadano refractario. Por eso la república no es solamente un senado, como dice fuertemente Saint-Just, sino también la virtud. Obviamente cuando el político de cualquier tipo tiene que tener la convicción absoluta de que eso es algo extremadamente trascendente, esa realidad política, esa realidad, ese parlamento, ese gobierno del cual forma parte, es algo incuestionable, ¿no? Porque si dudara, no estaría ahí. Entonces ven ellos un valor como el que tan grande como el que puede ver en la propia naturaleza y en sus ciclos, en los ciclos de la naturaleza. Toda corrupción moral es al mismo tiempo corrupción política y recíprocamente. Entonces se instala un principio de represión infinita procedente de la doctrina misma. Saint-Just era sin duda sincero en su deseo de idilio universal. Soñó verdaderamente con una república de ascetas, con una humanidad. Era un hombre muy joven. Muchos de estos revolucionarios tenían una edad muy corta, no tenían experiencia en la vida, no tenían un conocimiento profundo de la ciencia política tampoco, de las contradicciones de un movimiento revolucionario como este. Por lo tanto, toda esa época del terror se les viene encima sin haberla previsto. Entonces, decía Albert Camus, se instala un principio de represión infinita procedente de la doctrina misma. Saint-Just era sin duda sincero en su deseo de idilio universal. Soñó verdaderamente con una república de ascetas, fijaos, este lenguaje que utiliza está aludiendo a que verdaderamente la mentalidad de esos revolucionarios está en relación con la mentalidad mística de la tradición religiosa cristiana. Soñó con una república de ascetas, con una humanidad reconciliada y entregada a los castos juegos de la inocencia primera, bajo la vigilancia de esos sabios ancianos a los que decoró de antemano con una faja tricolor y un penacho blanco. Se refiere, supongo que al consejo de los ancianos, ¿no? Es sabido también que desde el comienzo de la revolución, Saint-Just
se pronunció al tiempo que Robespierre contra la pena de muerte. Ellos estaban en principio contra la pena de muerte, ¿no? Esta es la tragedia eh, mental y la contradicción grotesca en la que viven ellos. Están contra la pena de muerte porque se han levantado para erigir una sociedad pacífica que viva en la fraternidad, en la igualdad, en la libertad, pero se encuentran con problemas y entonces va apareciendo la idea de que hay que acabar contra esos problemas, hay que ejecutar a los malos. Los que ponen problemas son los malos y tenemos que ejecutarlos. Pero claro, ese patrón de relación nunca se termina definitivamente. Siempre van saliendo otros malos, entre comillas. Siempre esa confrontación con algo ajeno, con algo extraño, con algo que se opone, es indefinida, siempre se sigue dando. Y lo que es peor, va creciendo, por eso viene la época del terror. Tanto Saint-Just como Robespierre se pronunciaron contra la pena de muerte. Pedía solamente que a los asesinos se les vistiese de negro durante toda su vida. Quería una justicia que no tratara de encontrar culpable al acusado, sino de encontrarlo débil. Y esto es admirable. Soñaba también con una república del perdón que reconociese que si el árbol del crimen era duro, su raíz era tierna. Por lo menos uno de sus gritos procede del corazón y no se puede olvidar. Es terrible atormentar a la gente, eso decía Saint-Just, es terrible atormentar a la gente, sí, es terrible, pero un corazón puede sentirlo y someterse. No obstante, un corazón puede sentirlo y someterse, no obstante, a principios que suponen, en último término, el tormento de la gente. La pasión divide al soberano, por lo tanto es blasfema y criminal. Hay que combatirla y a ella sola, pero en el mundo siempre hay y habrá, siendo mundo, todo tipo de pasiones. Entonces, si no se educa al común de la gente a convivir con esos diferentes puntos de vista, pues no se está a la altura de ningún tipo de ideal fraterno y ni de ningún tipo de ideal de libertad y de igualdad. Aparece el crimen en nombre de la revolución, igual que antes estaba el crimen en nombre de Dios, igual que estaban las hogueras y todo tipo de ejecuciones en nombre del divino principio de la vida. La virtud absoluta es imposible. La república del perdón lleva arrastrada por una lógica implacable a la república de las guillotinas. Como veis, Albert Camus también hace su crítica a la Revolución Francesa. Te lo está diciendo explícitamente. La república del perdón lleva arrastrada por una lógica implacable a la república de las guillotinas. Montesquieu había denunciado ya esa lógica como una de las causas de la decadencia de las sociedades, diciendo que el abuso de poder es mayor cuando las leyes no lo prevén. Fijaos esto, la relación que tiene con ciertas posturas de izquierda, ¿no? Que quieren ser transigentes y comprensivas con determinados problemas sociales, pero luego, esto lo hemos visto aquí en España, con esas decenas de inmigrantes que han fallecido apaleados en la frontera de Melilla. Ellos quieren ser transigentes, ellos quieren ser comprensivos contra cualquier problema social, pero luego aplican aún mayor violencia. Otro ejemplo es el del GAL, ¿no? El terrorismo de Estado. Quieren estar cerca de aquellos que cometen crímenes, de aquellos que amenazan la paz social, quieren ser comprensivos, pero cuando se le acaba la paciencia aparece un GAL, aparecen unos policías apaleando a los más desfavorecidos,
Los que quieren ser buenos a la larga, y quizá no tan a la larga, a medio plazo, acaban siendo los peores, ¿no? Por eso aparece ese estado del terror en la Revolución Francesa. Porque el común de las personas no está a la altura de la nobleza de esas ideas de fraternidad. El abuso de poder es mayor cuando las leyes no lo prevén. Esto nos recuerda Camille lo que decía Montesquieu. La ley pura de Saint-Just no había tenido en cuenta esta verdad. Vieja como la historia misma. Esto es una verdad vieja como la historia. Es increíble, ¿no? Como las personas... Es que es lo que yo comentaba en otros vídeos. Cuando niegas al Redentor, cuando niegas a un valor religioso, un valor trascendente, pues tú mismo te quieres ubicar en el lugar de lo que estás negando. Y esto es lo que les pasa a los revolucionarios de uno y otro lado. Ellos se ven en el lado de la verdad redentora, pero no están ahí. Son seres humanos con sus miserias y sus grandezas como la tiene cualquier otro ser humano. Precisamente por eso, porque simplemente somos seres humanos, necesitamos de un referente trascendente al que llamamos Dios, independientemente de que Dios exista o no. Yo tengo fe en que sí, pero hay ateos que piensan que no. Y fijaos que el libro de Dostoyevsky de los demonios precisamente nos presenta a ateos que reconocen la importancia, la trascendencia fundamental, esencial de la idea de Dios para todas las personas, independientemente de la fe que tengan o no en ese Dios. Porque la idea sigue estando ahí, aunque no existiera Dios. Y eso es lo que estos revolucionarios del libro de Dostoyevsky consideran, ¿no? La ley pura de Saint-Just no había tenido en cuenta esta verdad, vieja como la historia misma, de que la ley en su esencia está destinada a ser violada. Donde hay una ley ya hay una incitación a violar esa ley, y a veces quien la viola es justamente el primero que la viola es el que está en el lugar de privilegio del que pone e impone esa ley. Bueno, pues avanzo un poco más en el libro y nos habla también de Hegel. Ya nos decía en algún escrito que compartía en el vídeo anterior de cómo Hegel pensaba que la realización del individuo precisaba de un entorno urbano, ¿no? Y cómo de esta manera nos presentaba un hombre confrontado con la naturaleza. Y Albert Camus no comparte ese punto de vista. Hegel destruye definitivamente toda trascendencia vertical. Fijaos esta afirmación, toda trascendencia vertical, es decir, todo lo divino, todo lo que nos permite, toda realización personal, toda idea de que podemos, de que hay un potencial en nosotros que nos permite trascender limitaciones. Todo eso no es más que una mentira desde el punto de vista de Hegel, o al menos así lo entiendo yo. Al anular toda verticalidad, entonces nos queda una horizontalidad, ¿no? Una tierra plana, atrofiada en el cerebro de todos los humanos. Hegel destruye definitivamente toda trascendencia vertical y sobre todo la de los principios, y esta es su originalidad indiscutible. Restaura, sin duda, en el devenir del mundo la inmanencia del espíritu. Pero esta inmanencia no es fija, no tiene nada en común con el panteísmo antiguo, ¿no? Desde la perspectiva de la filosofía germánica, el espíritu no tiene nada que ver
con Dios, con un principio divino de la vida, esencial, sino que verdaderamente pues hay un espíritu, hay un ser, pero esto lo reconoce también un filósofo ateo o agnóstico o escéptico o nihilista, igual que lo hace uno creyente. Esta inmanencia del espíritu no es fija, no tiene nada en común con el panteísmo antiguo. El espíritu existe y no existe en el mundo, se hace en él y existirá en él. El valor es remitido, por lo tanto, al final de la historia. El valor es remitido al final de la historia. Otra vez aparece este concepto, al final de la historia. Al final de la historia habrá fraternidad, al final de la historia habrá amor, al final de la historia habrá esa perfección que anhelamos. Mientras tanto podemos seguir matándonos, odiándonos, traicionándonos. El valor es remitido, por lo tanto, al final de la historia. Hasta entonces no habrá un criterio capaz de fundamentar un juicio de valor. Al final de la historia también aquí está implícita esa idea del superhombre de la cual habla Nietzsche. Hay que obrar y vivir en función del porvenir. Toda moral se hace provisional. Bueno, esto se ha dicho ya muchísimas veces, ¿no? Que la moral sea cambiante, se ha dicho muchas veces. La moral es un conjunto de normas de convivencia que se da allí donde moramos. Un conjunto de normas explícitas o implícitas. Los siglos XIX y XX, en su tendencia más profunda, son siglos que han tratado de vivir sin trascendencia. Eso dice Albert Camus. Los siglos XIX y XX son siglos que intentan vivir sin trascendencia. Un comentador hegeliano, Alexander Kojève, de izquierda, pero ortodoxo en este punto preciso, advierte, por otra parte, la hostilidad de Hegel a los moralistas y observa que su único axioma es que hay que vivir de acuerdo con los hábitos y costumbres de la nación a que uno pertenece. Kojève añade, no obstante, que este conformismo no es legítimo sino en tanto que las costumbres de esta nación corresponden al espíritu de la época, es decir, en tanto que son sólidas y resisten a las críticas y los ataques revolucionarios. Pero ¿quién decidirá? ¿Quién decidirá con respecto a esta solidez? ¿Quién juzgará su legitimidad? Desde hace 100 años, el régimen capitalista de Occidente ha resistido rudos ataques. ¿Debe considerarse legítimo por eso? ¿Debía ser traicionada la República Española en el instante mismo en que triunfaba el régimen del general Franco? Son conclusiones que el pensamiento reaccionario tradicional habría justificado, de acuerdo con sus propias perspectivas. Los movimientos políticos o ideológicos inspirados por Hegel coinciden todos en el abandono ostensible de la virtud. Nos habla también de Feuerbach, que dice que la verdadera filosofía es la negación de la filosofía.
Ninguna religión es mi religión, ninguna filosofía es mi filosofía. El cinismo, la divinización de la historia, dice Albert Camus, y de la materia, el terror individual o el crimen de Estado son las consecuencias desmesuradas que van a nacer completamente armadas de una equívoca concepción del mundo que asigna únicamente a la historia su tarea de producir los valores y la verdad. Insiste otra vez en este tema, ¿no? De que Dios ha muerto, pero algo lo sustituye. ¿Qué le sustituye? La deificación de la historia. Ya se lo debemos todo a la historia y nosotros los occidentales somos una avanzadilla que debemos ir iluminando al resto de los ciudadanos del mundo. En esta conclusión vemos cómo verdaderamente las ideas revolucionarias marxistas no se separan de la tradición occidental, sino que hacen uso de ella. Por eso, como bien decía Sartre, cuando se tiró la bomba atómica, decía Sartre que la bomba atómica estaba en contra de la historia. ¿Por qué dice eso? Porque él tiene fe en la historia como en un dios, y cuando ve que una bomba horrible mata a decenas de miles de inocentes y que hay miles y miles de bombas similares y peores que están siendo construidas, pues entonces él dice: la bomba atómica está en contra de la historia. ¿Por qué? Porque la historia es su Dios y por lo tanto el que inventa la bomba atómica es un hereje. Es un blasfemo que está haciéndole sombra a mi Dios, que es la historia. Sartre tiene fe plena en la progresión de la historia. Esa fe plena es esa ceguedad a la cual antes me refería. Esa ceguedad que hace que la solución para terminar con un problema sea incluso más violenta de lo que hubiera sido si no hubiéramos sido tan ciegos, ¿no? Si no hubiéramos sido tan buenistas como ahora se dice. Bueno, pues se nos habla también del terrorismo, ¿no? En este libro, del terrorismo de Estado, del terrorismo individual. Se nos habla de la germanización de Rusia. Para Albert Camus, lo que da origen a la revolución marxista que se da en Rusia, la revolución soviética, el fundamento de ello es el pensamiento alemán. De alguna manera esto también lo dice él quizá para no responsabilizar a los pensadores franceses, ¿no? Pero verdaderamente este libro aquí hay un triángulo ideológico formado por los pensadores franceses, alemanes y rusos. Ese es el triángulo que desemboca en la revolución soviética. Stendhal, el escritor francés, veía una diferencia primera entre los alemanes y los otros pueblos en que aquellos se saltan con la meditación en vez de calmarse. Decía Stendhal que los alemanes se exaltan en la meditación en vez de calmarse, como les pasa a los otros pueblos, y lo vemos en los pueblos orientales, ¿no? Donde la meditación es un elemento fundamental de su cultura, de sus religiones. Bueno, esto tiene que ver con esa condición tan energética que pudieran tener los alemanes, ¿no? La meditación como un estado de quietud en el cual se busca acceder a una paz interior, puede que no sea la solución adecuada para personas que son muy energéticas. Lo adecuado es la actividad física, el movimiento, la convivencia. Eso es lo adecuado para ellos. Yo conocí a una persona, bueno, que me hablaba de alguien
que también tenía este problema, ¿no? Se ponía a meditar todos los días delante de todo el mundo, tenía una actitud muy exhibicionista, ¿no? Se ponía en la mesa a meditar en plan hindú, y sin embargo esta persona tenía reacciones muy violentas permanentemente. Es decir, ahí se ve que la meditación no le hacía a él ningún bien. Pero lo que le pasa a estas personas es que están convencidos de que el problema está afuera, y sus reacciones violentas la excusan siempre en el otro. Según ellos, esa meditación le está llevando a esa paz interior, pero claro, es que ustedes me sacáis de esa paz. Y entonces tengo que insultaros, tengo que agrediros. En esa locura vive, ¿no? Y esta es la locura desde el punto de vista de Stendhal en la que viven muchos alemanes, a los cuales la meditación no les va a llevar ningún tipo de paz interior, sino que los va a volver más agresivos, más violentos. Esto, fijaos en la época en la que lo escribe Albert Camus, ¿no? Acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, en la cual pues miles y miles de franceses han sido ejecutados, ¿no? Han sido violentados por los alemanes. Entonces él se esfuerza de alguna manera, quiere hacernos ver que algo falla en la perspectiva alemana. Y por eso al final del libro nos habla de la luz del mediodía, ¿no? Y de la disposición positiva que él ve en las naciones del sur. Esto es cierto, dice Albert Camus, esto es cierto lo que decía de los alemanes Stendhal, pero más todavía con respecto a Rusia. Para Camus todavía esto se acentúa con respecto a los rusos. En este país joven, sin tradición filosófica, Rusia es un país sin tradición filosófica, según Camus. Él dice que el mismo Pisarev hace notar que la civilización en su material ideológico ha sido siempre importada en Rusia. Fijaos, por ejemplo, Pedro el Grande, creo que en el siglo XVIII, cómo da la orden de que los nobles y las clases privilegiadas enseñen a leer a sus hijos. Es decir, no saben leer, son analfabetos. Eh, entonces necesitan del referente de otras naciones que ellos vean que en el ámbito de la filosofía, del pensamiento y también de los temas industriales, vayan más avanzados y toman la referencia de los franceses y de los alemanes, ¿no? En este país, Rusia, sin tradición filosófica, personas muy jóvenes se apoderaron del pensamiento alemán y encarnaron sus consecuencias en la sangre. Un proletariado de bachilleres, como dice Dostoyevsky, todos son muy jóvenes, todos están convencidos de que hay en ellos una fuerza redentora que deben de llevar a cabo para revertir el futuro de su país. Por eso llegan incluso a la mentira, ¿no? Ese fingimiento, eso de hacer ver que detrás suya hay un patrocinador que dispone de muchos medios, cuando es mentira, ¿no? Eso acontece en más de una ocasión. La germanización de Rusia en el siglo XIX no es un fenómeno aislado. La influencia de la ideología alemana en ese momento era preponderante. Y ya se sabe, por ejemplo, que en el siglo XIX es en Francia, con Michelet y Quinet, el de los estudios germánicos. Pero esta ideología no encontró en Rusia un pensamiento ya constituido, en tanto que en Francia tuvo que luchar y equilibrarse con el socialismo libertario. En Francia, obviamente, aparte del socialismo libertario al que se refiere Albert Camus, pues había muchos pensadores. Estaba Rousseau, estaba Montesquieu, estaba todos esos ilustrados, ¿no? Eh, entonces,
pero en Rusia había un vacío, aunque luego llega una gran, un gran momento para las letras rusas, ¿no? Cuando aparecen los grandes escritores, ¿no? Dostoyevsky, Pushkin, Gogol, Lermontov, Turgeniev, Tolstoy, etcétera, etcétera. Pero todos estos escritores también han recibido una influencia importante de las naciones de Occidente, entre ellas la de Alemania. El nihilismo de la década del 60 del siglo XIX comienza al parecer con la negación más radical que pueda darse, rechazando toda acción que no sea puramente egoísta. Se sabe que la palabra nihilismo fue creada por Turgeniev en la novela Padre e Hijos, cuyo protagonista simboliza a este tipo de hombre. Pisarev, al dar cuenta de esta novela, declaró que los nihilistas reconocían a Bazarov, el protagonista de la novela de Turgeniev, como su modelo. Nosotros, dice Bazarov, solo nos vanagloriamos de la estéril conciencia que comprendemos. Hasta cierto punto la esterilidad de lo que existe. Nosotros solo nos vanagloriamos de la estéril conciencia de que comprendemos, hasta cierto punto la esterilidad de lo que existe. ¿Es eso, le preguntan, lo que se llama nihilismo? Eso es lo que se llama nihilismo. Es decir, no comprendemos nada, todo es estéril, todo es absurdo, todo no tiene ningún propósito, lo aceptamos y nos vemos como superiores a todos aquellos que no están de acuerdo con nosotros. Por lo tanto, los que no están de acuerdo con nosotros son hipócritas, son fariseos, son falsos, viven en un engaño, no quieren aceptar la verdad de esta filosofía del absurdo, y eso ya se arraiga en sus mentes como si fuera una conclusión, un dictamen, un decreto incuestionable. Y esto está en relación con la filosofía de la destrucción que se propone desde Occidente, de manera inconsciente. Se les educa a los niños y niñas ya en las escuelas en que son seres segregados de la comunidad, que deben de llegar a ser algo. Se les educa en la codicia. No se trata de servir a tu pueblo, a tu comunidad, a tu grupo, sino de querer llegar a un pueblo, como a un lugar, como un trepa, querer llegar a una posición a la cual no van a ceder los demás. Con lo cual no hay una filosofía de la comunidad. Y esto, en esta filosofía, entre comillas, se educa a los niños y niñas en los colegios. Esta es la pseudopedagogía que se ha normalizado en las escuelas. Y esto solamente trae violencia, destrucción. Lo que comentaba en algún vídeo anterior, cuando los jóvenes salen de fin de semana y destrozan los jardines, queman las papeleras, apedrean las farolas, simplemente están manifestando la consecuencia de la falsa educación en la cual han sido adoctrinados. El problema no está en ellos, el problema está en esa propuesta pseudoeducativa que se ha normalizado en las escuelas de Occidente. Nos habla también Camus de la revolución de 1905, frustrada en la Unión Soviética, en Rusia,
pero que será la base para la futura revolución de 1917. 1905. Gracias a ellos, señala 1905, gracias a ellos, a estos revolucionarios, señala la culminación del impulso revolucionario. En esa fecha comienza una decadencia. Los mártires no hacen las iglesias. Son su cimiento o su coartada. Luego vienen los sacerdotes y los beatos. Aquí, bueno, repito, insisto en esta comparación eh, entre la dialéctica revolucionaria marxista y la tradición cristiana, ¿no? La tradición teológica cristiana, beatos, virtudes, iglesias, mártires. Los revolucionarios, todo ello evidentemente alberga una crítica. Es evidente que Albert Camus no era un comunista ni un marxista. Albert Camus se afilió al Partido Comunista y lo abandonó